Justamente nosotros estamos analizando el negocio de podcast. Creo que todavía hay un desafío a la hora de las marcas con el tema de cómo medirlo, pero creo que también, como cualquier desafío, uno lo trabaja y lo resuelve, ¿no? Yo creo que es una tendencia a la que hay que prestarle mucha atención. Estaba viendo unos estudios que decían que el 35% de los millennials de Estados Unidos escucha podcast al menos una vez a la semana. Entonces creo que es una tendencia creciente, súper interesante, y cada vez más yo también encuentro conocidos que escuchan podcast, ¿no? Creo que es imparable, algo que parecía, no, ¿cómo va a ser algo tan largo y de audio y sin imagen y demás? Y creo que nada, al revés, creo que es como antes, cuando la gente buscaba su espacio para leer su libro, ahora buscan su espacio para escuchar su podcast. Y creo que las marcas le van a comenzar a prestar mucha atención muy pronto, muy pronto. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, mi nombre es Sebastián Jasminoy, soy el CEO y fundador de Fluviv, y los invito a escuchar mi podcast en Escuchando Ando, donde hablamos sobre temas de escalabilidad en el mundo del emprendimiento. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los 5 continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a escuchandoando.com. Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento con ustedes, Gerson, acompañándolos en un episodio sensacional. Qué bueno que estén con nosotros las personas que están escuchando este podcast en la ciudad de Nueva York, en el metro. Nos reportan sintonía a través de escuchandoandoradio@gmail.com. Muchísimas personas conectadas con Spotify, con Deezer, iTunes. También por Telegram nos saludan a través de nuestro grupo de Telegram, escuchandoando.com. Pues para todos, bienvenidos a su casa. Aquí está la mesa lista para tener invitados geniales, como siempre. Todos los días un episodio gratis, y es un orgullo traer a ustedes estos invitados de lujo. Unos enseñando sus errores, otros sus aciertos, otros un poco de los dos, pero todos dejando una huella imborrable en nuestra mente y en nuestro corazón que nos permite inspirarnos y aprender a emprender. Y además de eso, enriquecernos escuchando un podcast en vez de enriquecer a una emisora o al dueño de una emisora escuchándola. Bienvenidos a esta edición de Escuchando Ando. Hoy con un invitado de lujo, uno de los más solicitados a través de escuchandoandoradio@gmail.com. Recuerden que si ustedes tienen invitados en su cabeza, gente que creen que merece ser escuchada y que debería de estar en nuestro programa, son bienvenidos aquí a esta casa. Simplemente envíenos los nombres con los postulados a escuchandoandoradio@gmail.com o a nuestro grupo de Telegram, que es escuchandoando.com. Así de fácil, lo encuentran en la plataforma de Telegram, que es como el WhatsApp, pero un poco más evolucionado. Así que ya lo saben, envíen sus invitaciones y sus solicitudes de membresía para Escuchando Ando, y también los postulados de los entrevistados que quieren tener. Hoy es tiempo de aprender y lo vamos a hacer escuchando a un experto en el tema del marketing, pero sobre todo a un emprendedor pura sangre. Estoy hablando de Sebastián Jasminoy, quien es el fundador de una compañía impresionante, hermosa, una compañía bastante próspera y que ha cambiado las reglas de juego en el mercado de cierta manera. Les estoy hablando de Fluviv. Pues tenemos el orgullo y el honor y el placer de estar con el CEO de Fluviv, el señor Sebastián Jasminoy, a quien doy la bienvenida aquí en Escuchando Ando. Muchas gracias por semejante introducción. No es para menos. Realmente es inspirador el trabajo y la carrera que has venido llevando en
prácticamente todo Latinoamérica y tiene los ojos puestos de todo el planeta y en este caso los oídos muy pendientes de lo que vienes haciendo y en la gran mayoría de casos escuchando comentarios geniales de tu carrera. Qué bueno tenerte aquí y bienvenido. Te escucha toda una tribu de emprendedores. Bueno, muchas gracias por toda la introducción y por permitirme estar con ustedes en este podcast de hoy. De Fluviv se sabe mucho porque es noticia casi que semana tras semana. Se encuentra uno con los medios muy pendientes de lo que viene pasando con la plataforma y con todo este mercado de influenciadores. Pero antes de hablar de Fluviv, ¿qué tal si le contamos a la gente que está en Europa, la gente que está en los Estados Unidos, quién es Sebastián Jasminoy? ¿Cómo llegó a tener semejante ocurrencia de emprender digitalmente en una industria que viene siendo totalmente disruptiva y que uno parpadea y todo cambia de un momento a otro? ¿Cómo llegaste hasta el punto de crear Fluviv? ¿Cómo fue tu carrera para llegar allí? Bueno, yo me considero un emprendedor desde siempre, digamos, siempre estuve emprendiendo. Ya desde el colegio tenía pequeños emprendimientos que hacía cosas, después era DJ y fui haciendo distintas cosas en el área del emprendimiento. Y Fluviv nació con la idea en el año 2011, cuando empieza todo el fenómeno de Twitter a ser más fuerte en Latinoamérica, especialmente en países como Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, donde son los mercados más fuertes de Twitter en Latinoamérica. Y yo empecé a ver cómo muchas marcas comenzaban a sentir la necesidad de que otras personas hablaran por ellas, en este caso los famosos, en su momento los celebrities. Hola, somos Fluviv, una empresa especializada en conectar las marcas con el público objetivo a través del Twitter de las celebridades, de manera medible, rentable y efectiva. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Milena López, presentadora de televisión. Trabajé por más de 9 años en el canal RCN y ahora estoy dedicada, entre otras muchas cosas, a generar contenido digital para redes sociales. Pero también me di cuenta que nadie sabía cómo medirlos, que nadie sabía quién debía ser, en ese caso, en ese momento, el famoso que debería hablar por la marca, que no sabían qué resultado estaba bien y qué estaba mal. Entonces, a partir de ahí, yo siempre tuve un background muy tecnológico y a partir de ahí justamente lo que se me ocurrió fue crear una plataforma tecnológica para automatizar y optimizar todo ese proceso de contratación, en su momento de celebrities, que ahora eso ha ido cambiando mucho, a lo que hoy llamamos influencers y próximamente llamaremos creadores de contenido. Y bueno, y justamente pensando una plataforma que automatice, que optimice y que nos permita ser escalables, fue como comenzamos a crecer y rápidamente las marcas se dieron cuenta de la necesidad de una plataforma como esta para tener mejores resultados, más alcance. Y bueno, creé la plataforma en Argentina en el año 2011 y estuve 2 años desarrollándola, que ahí es como el primer aprendizaje porque tardé mucho en salir al mercado. Cuando uno se enamora mucho de un producto, antes de mostrarlo al público lo quiere mostrar lo mejor posible, ¿no? Como cuando uno va, a un matrimonio, se quiere arreglar y a veces se arregla tanto que llega tarde, ¿no? Es mejor llegar puntual y no ir tan arreglado. Entonces, lo mismo con las plataformas tecnológicas. Estuve demasiado tiempo invirtiéndole plata y cuando salí al mercado, los mismos usuarios, los mismos clientes, los mismos influenciadores me hicieron aprender un montón de cosas que tuve que cambiar. Entonces, ahí creo que fue el primer aprendizaje. Hay que salir más con un MVP y ver un poco la respuesta del mercado y a partir de ahí seguir construyendo. Y aparte que es una plataforma tecnológica, cuando uno está en el negocio de emprendimiento tecnológico, nunca deja de hacer desarrollos tecnológicos. No es que uno dice, bueno, voy a invertir X cantidad de plata en una plataforma y en 6 meses la voy a tener lista y ya, no, al contrario. Cuanto más éxito, cuanto más crecimiento tenga esa plataforma, más plata va a haber que invertirle. Porque también en el emprendimiento, en las nuevas tecnologías, parte del éxito está en moverse rápido, ¿no? En moverse rápido, en innovar y poder cambiar también de dirección rápido. Hay emprendimientos que funcionan y son la suma de muchos éxitos. Hay emprendimientos que funcionan y son la suma de muchos fracasos. ¿El caso de Fluviv qué es? Bueno, creo que es una combinación. Creo que es una combinación de las dos cosas. Desde mi carrera antes de hacer Fluviv tuve fracasos y éxitos. Muy real lo que dicen, que uno aprende más de los fracasos, porque seguramente muchos de los errores que cometí o de los aprendizajes que tuve me quedaron muy marcados. Y luego con Fluviv, justamente dentro de nuestra cultura de trabajo, nuestra cultura corporativa, lo que intentamos comunicar constantemente a todo nuestro equipo, mencionamos mucho el tema de la autocrítica.
Y creo que si uno habla con las personas que han estado con nosotros muchos años, creo que una de las cosas que más foco nosotros ponemos con ellos es en la autocrítica, porque entendiendo ellos que pueden ser autocríticos, que puede decir que se equivocaron y que nosotros no tenemos ningún problema con eso, se animan a probar cosas nuevas, se animan a hacer cosas nuevas, se animan a crear. Y creo que en un emprendimiento lo que se necesita es que todas las personas aporten algo más allá de su tarea formal, ¿no? Entonces, ahora que venimos de la Copa América de fútbol, había un técnico que decía que para que el equipo salga campeón, todos los jugadores tienen que hacer goles, no solamente los delanteros. Y en el emprendimiento pasa lo mismo, para que una startup tenga éxito, todas las partes tienen que dar un poquito más de lo que dice su contrato de trabajo, ¿no? Entonces, creo que y son los empleados que más se destacan, los que hacen cosas distintas, los que innovan, los que prueban y justamente los que son autocríticos, y nosotros tenemos como parte principal de la cultura de Fluivip el tema de la autocrítica como algo positivo. ¿A quién y por qué quisieras recordar en este momento que influyó en el éxito indirecta o directamente de Fluivip y que ya hoy no está en la compañía ni está en el camino que tú estás llevando? Creo que hubo muchísimas partes en este camino, hay de todos, hay desde el antes, amigos míos que me apoyaron en Argentina antes que yo me mude para Colombia, hay en el proceso los primeros socios de Fluivip, pero que esos sí están, y después empleados, si tengo que nombrar de los que no están, bueno, yo tuve en nuestro primer socio en Colombia fue Innova, que era liderado por Carolina Angarita, que actualmente es la presidenta de Discovery. Ella en su momento fue muy importante para que Fluivip dé los primeros pasos en Colombia. Y en cuanto a los empleados que tuvimos con nosotros que ya no están, tenemos la suerte de que hay dos que han tenido mucho compromiso con nosotros y se han ido porque se han dedicado a emprender, que son Vladimir Guzmán y Nicolás Rojas. Y creo que ellos han sido también parte muy importante y han tenido muchos aprendizajes y hoy están creando sus propios emprendimientos. Pareciera que en todo emprendimiento, dentro del checklist, está el tener que escuchar a alguien que dice: no te va a funcionar, no te va a funcionar, no te va a funcionar. Sebastián, ¿hay ese momento en la creación de Fluivip? ¿En algún momento alguien te predijo que no funcionaría? Sí, totalmente. Sobre todo en los comienzos en Argentina, cuando yo estaba intentando crear la empresa allá, que me junté con gente muy importante. Este negocio tenía una visible traba que era si se le pedía una exclusividad a los influenciadores o a los famosos, y después cómo íbamos a hacer con el tema de los pagos, porque normalmente las marcas pagan a 90 o a 120 días y los famosos, cuando hacen campañas publicitarias, van a eventos y demás, están acostumbrados a otros tipos de pagos. Entonces, para la gente tradicional que no está acostumbrada a pensar out of the box, veían como que iban a ser barreras muy difíciles de pasar. Entonces, nada, me he juntado con el presidente de una de las marcas de indumentaria deportiva más famosas del mundo en Argentina y me dijo que no le interesaba por eso. Y otros socios que no se han sumado en el proyecto porque no lo han visto potencial. Pero por suerte tuvimos mucha gente que sí nos apoyó desde que llegamos a Colombia, entre ellos los dos emprendedores que me acompañan y me siguen acompañando hoy, que son Juan David Ramírez y Julián Vargas, y después todo el apoyo de las instituciones y grupos de inversión que hemos encontrado en el camino. Nosotros entramos también con el apoyo de Impulsa, una organización del gobierno de Colombia que creo que es muy importante porque setea a Colombia como uno de los puntos ideales del emprendimiento en Latinoamérica. O sea, teniendo una moneda estable, teniendo ubicación geográfica excelente y teniendo un gobierno que apoye, lo veo muy factible que se convierta en el Silicon Valley de Latinoamérica. Y bueno, y sumado a eso, los que nos han apoyado en primera instancia, Guaira, el área de Telefónica para emprendimientos, o sea, desde el primer día, y hemos sentido muchísimo apoyo de ellos, tanto de Johanna Harker como de Alfonso Gómez, el CEO de Telefónica. Y bueno, luego nosotros tuvimos un proceso de inversiones tradicionales a la hora del emprendimiento. Digamos, creo que ahora se está cambiando, pero cuando nosotros comenzamos con ese proceso de inversiones, creo que todavía eran como los primeros pasos de los grupos inversionistas en Colombia para este tipo de startups de tecnología, que buscan escalabilidad, que tienen pocas métricas para mostrar en estos primeros pasos. Y bueno, y ahí tuvimos la fortuna de haber comenzado una relación con Velum Ventures, liderado por Esteban Velasco y Esteban Mancuso, siempre con muchísimo apoyo de parte de ellos. Y luego también tuvimos la suerte de encontrarnos con el grupo Cisneros,
un socio estratégico a nivel regional. Y nuestro último inversor es The Venture City, que es un fondo nuevo basado en Miami, liderado por Laura González Stefani, y la verdad que también con una energía renovada, y siempre nos han aportado muchísimo valor estos nuevos socios más allá del aporte en capital. Y creo que esa es la clave, ¿no? Buscar un socio que tenga la misma pasión y los mismos objetivos que los emprendedores para crecer todos juntos y tener todas las mismas metas. ¿Qué opinas de que las empresas paguen a 120 días después de haber realizado un trabajo? Bueno, por suerte eso es algo que va a cambiar y hay que ser claros y tenerlo claro que va a cambiar. Creo que va a ser muy importante cuánto el gobierno colombiano, el gobierno peruano, el argentino, el mexicano se pongan firmes con estas políticas que ya son una realidad en Chile, ¿no? Que a las pymes o a las startups o a las empresas pequeñas, las grandes marcas tendrán la obligación de pagarles a 30 días. Y la verdad que las industrias y los países no crecen si no hay emprendimiento, y el emprendimiento no crece si los grandes van a jugar con la plata de los chicos. Entonces creo que hoy, con toda la globalización, toda la comunicación espontánea que nos permite Internet y las redes sociales, creo que prácticamente obligan a los gobiernos a tomar este tipo de decisiones como hechos en los próximos meses, si no es en los próximos 1 o 2 años. Entonces, yo sé que el gobierno de Argentina está trabajando en eso, sé que Pedro Inchauspe, a cargo de la Unidad de Simplificación Productiva, pone mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con ayudar a emprendimientos y a las startups y bueno, y a todos los que quieren crear empresas, porque crear empresas es crear país, ¿no? Y el futuro de una empresa no se mantiene con un Coca-Cola, un Pepsi, un Telefónica y un Adidas, sino que se mantiene justamente con los miles y miles de emprendedores que hay, que va desde un carpintero, un campesino que cultiva en la tierra, a una empresa de tecnología. Y si los gobiernos no apoyan estos que son los que realmente van a construir país, van a haber desaceleradores en las economías en los próximos años, y tiene que pasar todo lo contrario, y creo que va a pasar todo lo contrario. Creo que todos los gobiernos sí van a apoyar, y eso va a cambiar y va a ser positivo para todos. Preguntar es algo mágico, tiene algo muy especial el hecho de preguntar, porque después de preguntarse hay avance, y los grandes líderes se han hecho a base de hacerse preguntas, de cuestionarse. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera pregunta que te hiciste que te llevara a la respuesta de lo que es Fluviv? Bueno, creo que se dio entendiendo un poco cómo funcionaba el marketing con famosos en ese momento en Argentina, que tenía que ver un poco con todo, ¿no? Un poco con la ida de los famosos a los eventos y con los comienzos de Twitter. Y básicamente la pregunta fue esa, es ¿por qué la marca elige a un famoso en vez de elegir otro famoso? ¿O qué es lo que está midiendo la marca? Yo, que soy una persona que siempre tuve mucha curiosidad con los temas de Internet, y a pesar de no ser ingeniero, aprendí de muy joven a programar y hacer páginas web y demás. Siempre tuve esa curiosidad, y creo que a partir de ahí es cuando realmente nace Fluviv, porque enseguida me di cuenta que el diferencial era optimizar, automatizar y crear una tecnología que lo permita. Si pudieras devolver el tiempo, ¿cuáles serían las decisiones que no hubieras tomado, que hubieras hecho las cosas diferentes en el primer año de desarrollo de todo este proyecto? Bueno, en el primer año de desarrollo creo que lo que te comentaba al principio, haber salido antes con la plataforma tecnológica y no esperar a que esté tan perfecta, porque después el mercado te va a exigir cambios, ¿no? Más allá de todo lo que uno se puede imaginar. Creo que es muy importante la capacidad de crear una plataforma, que creo que a veces uno dice, uy, qué lástima que a mí no se me ocurrió esa idea. No es la idea, es la idea y ejecutarla. Y parte de ejecutarla es diseñar unos procesos que culminan con la plataforma tecnológica. Entonces, creo que respondiendo concretamente a tu pregunta, es haber lanzado más rápido la plataforma y aprender del mercado. Pero creo que los tiempos para nosotros han sido perfectos, porque cada una de esas etapas fue un aprendizaje y realmente fue en el momento adecuado. El proceso de creación y de desarrollo cumplió con todos los pasos que enseñan en la academia, o se saltaron algunos. ¿Hubo plan de negocios, hubo producto mínimo viable, o cómo fue todo? Bueno, nos podremos haber saltado algunos. Yo creo que cumplimos con todos los pasos, pero algunos los hicimos más rápidos que otros, ¿no? Yo creo que justamente estoy haciendo una presentación sobre metodología de startup que tiene que ver con una etapa de creatividad, una parte de ejecución, una parte de medición
otra parte de ejecución. Y creo que nosotros hacemos eso, tenemos esa etapa de creatividad donde pensamos qué queremos hacer, analizamos qué metodología vamos a usar y ejecutamos. Pero la parte de la metodología la definimos tal vez más rápido que otras empresas y tal vez ahí cometemos algunos errores. Eso fue sobre todo en el comienzo y hemos tenido mucho foco justamente en los procesos creativos y de producción y en ejecución. Y hemos sido muy efectivos en la etapa de ejecución y tal vez el error se dio parte en los temas de metodología. Hoy con los años, ya 7 años después, ya tenemos equipos preparados donde somos muy buenos también en la parte de metodología y de procesos, que tal vez hablando de temas personales, esa puede ser mi debilidad como profesional, ¿no? Entonces creo que la clave es justamente eso, a medida que uno va creciendo y que van pasando los años, es poder identificar, siendo autocrítico, las debilidades de cada uno y contratando gente que supla esas debilidades y que sea el mejor en lo que vos sos el peor o en lo que no te sentís tan capacitado. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, e disfrútalo. Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar Escuchando Ando. Escuta e empreende. We are committed to working only with genuine content creators whose audience growth and levels of engagement are due to their effort in creating quality content. Our technology allows brands to connect with their audiences through meaningful content created by real people, making content more democratic, available, authentic, and relevant than ever. The most important brands in the world trust us. Welcome to the creators industry. Welcome to Fluvip Group. Ya conoces el mundo y sabes cómo funciona en buena parte, o por lo menos más que el Sebastián de unos años atrás, donde podría llegar a predecir que algo funcionaría en su territorio, pero no tendría ni idea qué podría pasar en el resto del planeta. ¿Se han cumplido las predicciones? ¿Qué tanto funciona este tipo de producto en un país más que en otro? ¿Y cómo afecta la cultura de cada país a el producto que tienes en el mercado? Bueno, es muy interesante la pregunta de la cultura y cómo uno escala, la escalabilidad, y creo que tiene dos respuestas. Por un lado, el producto en sí, que es lo que me preguntás, sí influye y difiere porque, por ejemplo, en Brasil, que es el país más grande de Latinoamérica, las redes sociales que están de moda son distintas a las que están de moda en otros de los países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos hace 3 años a Brasil, que la red principal era Twitter, en Brasil no se usaba Twitter y el 90% de la plataforma tenía las principales funciones enfocadas en Twitter, ¿no? Hoy está más unificado porque ya la mayoría de los países usan Instagram, Facebook y en algunos países ya TikTok se está volviendo como la red más relevante. Y ahí con TikTok es donde nuevamente se va a dar ese efecto Twitter, que algunos países van a adoptar TikTok como red social principal y en otros se va a quedar como una red social desconocida. Entonces desde productos sí hay que adaptarse, pero yo creo que donde más hay que adaptar es en las personas. Hemos tenido aprendizaje, nosotros tenemos headquarters en Colombia, un equipo local mayoritariamente colombiano. Y cuando dábamos los primeros pasos en los países nuevos, la dificultad estaba en generar buenas comunicaciones entre las distintas culturas. Entender que hay unos países que comienzan a trabajar más tarde y terminan más tarde, que otros se levantan más temprano, que unos se comunican de una manera, que otros se comunican de otra, que
por ejemplo, ya que estoy hablando yo, que a veces los argentinos somos más fríos y hablamos como más duro, como dicen en Colombia, entonces uno se lo puede tomar mal cuando en realidad simplemente es una forma distinta de dar el mensaje, pero no quiere decir que tenga mala intención. Entonces, creo que hay que trabajar cuando uno escala el negocio y va a tener equipos en los distintos mercados, también en la cultura. Entonces, la parte de la cultura es entender, mira, nuestros compañeros de Perú tienen esta cultura, en vez de empezar a trabajar a las 8 comienzan a las 9, pero van a trabajar hasta más tarde. La forma en que ellos se comunican es mejor por este lado, y en México el horario del almuerzo es más largo, pero no quiere decir que trabajen menos o que no hagan las cosas, sino que están acostumbrados a almorzar 2 o 3 horas en el día, que para nosotros, adaptados al ritmo colombiano, nos resulta extraño. Entonces, para no generar malas relaciones entre el mismo grupo y entre todos nuestros compañeros de los distintos países, es muy importante educar en esas diferencias culturales que tenemos a la hora de trabajar, porque a pesar de que parecemos muy similares y somos muy similares en muchos aspectos, tenemos muchas diferencias que si uno no las trabaja puede terminar afectando la escalabilidad de una empresa en Latinoamérica. Hay países donde es más fácil emprender que en otros a nivel legal. ¿Cuál es el top de los países en Latinoamérica donde es más fácil y más difícil? Yo creo que Colombia es el más fácil. Creo que Colombia es el país más fácil. Creo que le pueden seguir México y Perú en ese orden. Después Argentina. Bueno, me salté Chile, pero Chile porque fue uno de nuestros últimos mercados. Creo que Chile está después de Colombia. Y te diría que por último Brasil. Y después dejo en una escala distinta Bolivia y Ecuador, que nosotros no estamos, o países como Paraguay, que nosotros no estamos y no conocemos cómo es operar allá. Brasil es el más distinto seguro por el tema de cómo se manejan los temas de divisas y de retirar dineros de Brasil, porque para constituir sociedad tenés que tener socios locales obligatoriamente y constantemente. Uno, para constituir una sociedad en Perú tiene que tener un socio local, pero después le puede vender la sociedad. La diferencia del idioma en Brasil es un tema también muy importante, a pesar de que hay brasileños que hablan muy bien español y que nosotros nos podemos hacer entender, y hay mucha gente de habla hispana que habla muy bien portugués. Tener el idioma distinto y las leyes muy distintas creo que afecta demasiado. Lo que tiene Brasil, que es gigante y es muy tentador ir, pero la verdad que es muy difícil entrar al mercado de Brasil. Y después también, al ser las culturas distintas, tenés que interactuar con la gente de forma distinta y hay que aprender y hay que conocer a la cultura brasilera para poder entender el mercado. Pero yo creo que en el top 2 pongo a Colombia y a Chile como facilidades para emprender, y espero que pronto esté Argentina. Como te decía, Pedro Inchauspe está haciendo un trabajo excelente con todo este tipo de cosas. Por ejemplo, hace poco lanzaron las famosas empresas SaaS colombianas, las lanzaron en Argentina y se pueden crear por internet en 48 horas. Eso es algo que en Argentina hace 2 años era imposible y uno se demoraba meses creando una sociedad. Pero todavía tenemos incertidumbre política y por tanto no hay una moneda estable, ¿no? Pero yo creo que cuando Argentina cambie también va a ser un país súper atractivo porque va a tener todas las facilidades y toda la lógica que tiene un gobierno, y hay mucho talento con grandes emprendimientos. De hecho, es uno de los países de Latinoamérica con más unicornios que se han generado. El caso de Odebrecht ha hecho un daño, yo creo que ya para varias generaciones a nivel de la región, con este tema de los sobornos y demás. Cuando uno va a emprender en algún lugar nuevo, muchas veces no falta el político o no falta el oportunista que llega a o proponer negocios non santos, negocios ilegales o evasiones, o buscar una coima o algo raro. Sin nombrar en detalle, ¿ha ocurrido esto con la expansión que ustedes han tenido? ¿Alguna vez te han hecho propuestas non santas? No, para nada. Por suerte no. Nosotros tenemos un modelo de negocio muy transparente. Creo que eso también es un beneficio. Al ser todo administrado por una plataforma tecnológica, el negocio es muy transparente para nuestros clientes, para los influenciadores, para nuestros socios, y no hemos tenido ese tipo de propuestas. La verdad que nosotros somos un producto que le aporta mucho valor a nuestros clientes. Hay un gran diferencial cuando trabajan con una plataforma como la nuestra versus cuando contratan los influenciadores de forma directa, y los clientes valoran mucho eso. Nosotros tenemos un 90% de clientes recurrentes que mantenemos ese porcentaje los últimos 3 años, que quiere decir que son clientes que trabajaron con nosotros por lo menos 4 veces en el año. Por suerte no hemos tenido ese tipo de malas prácticas, y la verdad que le recomendaría
a cualquier emprendedor que sueñe en grande que no se meta en ninguna cosa de esas, ¿no? Porque puede ser un atractivo a corto plazo, pero si tu sueño, si tu objetivo, si tu misión es crear algo importante, algo grande, no se dejen dañar tan fácil. Claro, y qué bueno que nos des esta respuesta tan clara, porque eso motiva a la gente a expandirse y a pensar que pueden pensar en abrir sus empresas en otros lugares sin temor a que vayan a meterse en problemas, y que es más fácil de lo que parece, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, siempre pensando también, como dices tú, estratégicamente en tener un muy buen socio local que va a ahorrar tiempo, dinero y va a aportar experiencia que puede funcionar mejor para el mercado. ¿Es así? Bueno, creo que eso depende del tipo de negocio, ¿no? Si uno busca un socio local, si uno comienza a abrir operaciones solo. Lo que sí, hablando de operaciones en países nuevos, lo que yo recomiendo es que el porque ¿qué pasa? Al ser nosotros emprendimientos, startups, es muy común desde intentar que esa primera negociación sea una contratación barata cuando uno abre un país. Y ese es el peor error que uno puede cometer. Creo que ese es otro de nuestros grandes aprendizajes. Cuando uno va a abrir un país nuevo es donde tiene que hacer la mayor inversión en presupuesto de empleados. Tiene que contratar al mejor. Porque ya abrir un país nuevo, imponer un producto nuevo que viene de otro país, es un gran desafío. Entonces uno tiene que tener del otro lado al mejor. Y tiene que ser, yo prefiero que esa persona sea local, ¿no? Entonces si voy a abrir Perú, contratar a un peruano. Si voy a abrir Argentina, contratar a un argentino. Por supuesto en Brasil y otros mercados, ¿no? Pero desde nuestros aprendizajes es que el primer empleado tiene que ser el mejor, el más caro. Entonces tengo que estar preparado para contar con un presupuesto para contratar al mejor a la hora de abrir un país. No es que me sobran $5,000 y me voy a tirar a abrir Perú. No, es hacer una buena estrategia, tener buen presupuesto para poder contratar al mejor, ojalá local, y a partir de ahí crecer en el país. Y pasamos la página de cómo hacerlo para que nos compartas cuál es la visión tuya con respecto al mercado. Comencemos hablando por las redes sociales. ¿Cómo ves las redes sociales actualmente y qué crees que venga a continuación de este capítulo? Bueno, veo las redes sociales, creo que han sido... Aunque no nos dimos cuenta, ha pasado lo mismo los últimos 2 años, que es que surge una nueva red social de moda, se pone como liderando el área de las redes sociales y después baja y casi que desaparece. O sea, no hay puntos medios con las redes sociales. Entonces, si nosotros nos vamos para atrás, 2013-2014, era Twitter, entonces era todo el mundo en Twitter, todos los famosos en Twitter, todo lo que se hacía en Twitter. Si vamos 2015-2016 era Facebook, estamos todos en Facebook y demás, con una breve aparición de Snapchat en el medio. Y después ya 2017, 2018 y lo que vamos del 2019 está Instagram, que justamente lo que hizo fue copiarlo del Snapchat al no poder comprarlo. Y ya desde el último trimestre del 2018 comienza a aparecer TikTok, que TikTok es la red más descargada, la red social más descargada desde el último trimestre del 2018. Ya desde el último trimestre del 2018 las descargas de TikTok han sido superiores a Instagram y a Facebook. Entonces por eso te comentaba que es una de las redes sociales que se viene, que sin dudas hay que prestarle atención. Si uno quiere ser influenciador o creador de contenido, sin dudas comenzar a crear contenido en TikTok. Y la verdad que es una red social muy divertida que permite hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que las redes sociales, al igual que nosotros, los emprendimientos necesitan estar constantemente reinventándose. Y van a mantener ciclos porque justamente el cambio de edad de las personas, desgraciadamente todos nosotros cumplimos años. Entonces a partir de ahí vamos cambiando nuestros hábitos, vamos cambiando lo que nos gusta. Y bueno, y a partir de ahí vamos cambiando también las redes sociales. Entonces, como dice una conductora de televisión muy famosa de Argentina, el público se renueva y así es. Y eso es lo que pasa a las redes sociales. Entonces, desde mi perspectiva, TikTok es una red social que se va a venir fuerte. De hecho, hay un tema muy interesante y es que TikTok es origen de un grupo chino. Teniendo en cuenta que la mayoría de las redes sociales están bloqueadas en China. De hecho, en China lideran las redes sociales Weibo y WeChat. Pero Facebook, Instagram, YouTube están bloqueadas en China. Y China ahora lo que está haciendo es bloqueó todo, pero está queriendo venir para Occidente. Entonces, en realidad TikTok es una combinación de 2 redes sociales. TikTok era la red originaria china y hace un año más o menos ellos compraron Musical.ly, que era una red social de origen americana, para entrar en el mercado de Occidente. Y lo están logrando. Como te decía, las cifras son récords. Entonces va a pasar algo interesante, que es que China nos va a imponer una red social
y creo que si hace las cosas bien lo va a conseguir muy rápido. Y bueno, y a partir de ahí Instagram y Facebook tendrán que reinventarse, y Twitter yo creo que ya ha cambiado de rumbo y ya decidió ser el noticiero del mundo, el noticiero más rápido del mundo, el más espontáneo, el lugar donde hay libertad para crear contenido y expresarse, y ha decidido mantenerse ahí y no irse a competir hacia el lado de las otras redes sociales. Entonces creo que Twitter va a continuar liderando ese campo y competirán Instagram, TikTok, Facebook por realmente quién se queda con la parte del entretenimiento. ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales, con tus amigos y equipos de trabajo. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Escuchando Ando. En los países de Latinoamérica hay mucha diferencia de consumo de las redes sociales. ¿Se consume más una en un país que en otra? ¿Y cuál es la tendencia? Actualmente ya no, antes sí. Antes sí había mucha diferencia en Brasil, sobre todo. Y bueno, y por temas políticos en Venezuela, que Venezuela se mantuvo, al ser Twitter la herramienta política que te mencionaba, se mantuvo como la red social principal y más vigente en cuanto a creación de contenidos por parte de los usuarios. Y Brasil siempre ha sido distinto. Si pensamos, volviendo para atrás, como te decía, el año 2013, el Facebook de Brasil era Orkut. O sea, no existía Facebook en Brasil. De hecho, Facebook intentó comprar Orkut, a lo que le dijo que no, y bueno, después le terminó ganando el mercado. Y así como Twitter nunca logró despegar en Brasil, que es uno de los mercados principales, el principal de Latinoamérica, no uno de los principales. Y si nos vamos a redes sociales de tal vez más secundarias de Latinoamérica, como puede ser Pinterest es muy interesante porque el país con más usuarios de Pinterest del mundo es Estados Unidos. El segundo es Brasil, un país de Latinoamérica. Entonces sí hay redes sociales que han pegado en distintos países de Latinoamérica con muchísima penetración, como te decía, Pinterest en Brasil, y creo que el resto de las redes sociales se mantiene uniforme en los otros países de la región. Tal vez ahora con TikTok vamos a volver a notar esa diferencia, pero creo que todavía no es tendencia. Creo que tal vez Chile está un pasito adelantado ante todos. Chile sí, TikTok ya pegó más fuerte, ya se escucha más, ya se ve más, pero a partir de ahí creo que va a empezar a crecer uniforme en el resto de los países. ¿Qué nos puedes decir de la mensajería instantánea, el caso de WhatsApp y de Telegram? Bien, la verdad que poco. A mí me encanta usar WhatsApp y nosotros estamos integrando WhatsApp para todos los mensajes con los influenciadores. Creo que es una herramienta muy dinámica y al final es la herramienta que cambió el trabajo, no en este siglo, en este año o en estos últimos años. Una herramienta súper efectiva, y creo que Telegram, que sé que ustedes la usan como grupo de Escuchando Ando, es una herramienta que hoy yo considero alternativa, que tiene muchísimos usuarios y creo que todavía le falta por conquistar mercado en Latinoamérica, y como toda herramienta, hacer entender a los usuarios por qué tiene un valor agregado distinto o por qué deberían usarla. Pero para nosotros WhatsApp es fundamental, y creo que todo lo de WhatsApp Business es muy importante de integrar en las distintas plataformas. Pasamos ahora a hablar de los influenciadores, que es tu materia prima en Fluvid. ¿Cómo es el tema con los influenciadores que ahora escucho decir a la gente que las agencias de publicidad se fijan más en los microinfluenciadores que en sí las personas que tienen una gran cantidad de seguidores? ¿Hasta dónde es esto cierto y cuál es el estado de arte de los influenciadores? Bueno, es muy buena la pregunta, porque en realidad es muy poco cierto. En realidad es un mito que se creó, ¿no? Que no, es mucho mejor trabajar con microinfluenciadores. Bueno, como toda frase, como toda afirmación, tiene que tener un contexto. Nosotros en Fluid trabajamos con 3 tipos de influenciadores. Trabajamos con los microinfluenciadores, trabajamos con los que llamamos creadores de contenido profesionales y trabajamos con los celebrities y los famosos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha surgido este mito? Primero porque mucha gente quería imponer el mito porque no tenía acceso a todos los otros influenciadores, y entonces trabajaba con pequeños influenciadores y hacía destacar lo bueno. ¿Y dónde está? ¿Por qué se ha destacado lo bueno y qué es lo que tiene de cierto? Lo que tiene de cierto es que el nivel de interacción, que se llama engagement rate, de los microinfluenciadores es mayor que el de los creadores de contenido profesional o que de los celebrities. En realidad, cuanto menos seguidores tengas, más posibilidades tenés que mayor parte de tu base interactúe con tu mensaje, ¿no? Entonces, si yo tengo 5 seguidores
y hago un video o una foto, probablemente 3 de mis seguidores lo vean. Pero si yo tengo 5 millones, no lo van a ver 3 millones, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con el nivel de engagement o de influencia que tenga esa persona, sino también con cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Hoy los algoritmos se han vuelto, no sé, desde mi punto de vista, diabólicos, porque ni siquiera son transparentes en cómo funcionan, están constantemente cambiando, están constantemente obligando a las marcas y a los que quieren promocionar un poco más a invertir en contenido. Y digo diabólicos porque los considero de alguna manera que no son del todo transparentes y honestos, porque por ejemplo si hay un influenciador que para una campaña puntual decide ponerle pauta por paid media a su contenido para que lo vea más gente, ya después el algoritmo lo castiga, y después si el influenciador no invierte en pauta, va a llegar a menos gente de la que llegaba antes sin poner pauta, porque lo quiere obligar la red social a que vuelva a poner y ponga constantemente pauta. Entonces es como si una vez cometiste un pecado, tenés que pecar todos los días, porque si no, no vas a llegar de vuelta a tu alcance que tenías y a tus niveles de interacción. Entonces lo de los microinfluencers es un mito, o sea, porque no funciona una campaña. Las grandes marcas, que son las que mueven realmente el negocio de influencer marketing, no pueden invertir en microinfluenciadores, porque si yo soy Coca-Cola y bueno, y mi público objetivo en Colombia es un público, no sé, de los 45 millones de habitantes, quiero llegar a 5 millones de habitantes. Si yo contrato microinfluenciadores que tienen entre 1.000 y 2.000 seguidores, o 1.000 y 10.000 seguidores, y contrato 20, que es una capacidad, un número alto, o sea, el reach potencial máximo va a ser, no sé, de 100.000, 200.000 seguidores, pero el reach real, que es el 8%, va a ser de 16.000 en el mejor escenario. 16.000 usuarios cuando el target de Coca-Cola es de 5 millones. Entonces la forma de alcanzar esos 5 millones es haciendo una combinación de los influenciadores, microinfluenciadores, creadores de contenido y los celebrities, que son los que tienen millones de alcance. Entonces si yo hago una propuesta que alcanzo 25 millones potenciales de usuarios, tal vez sí esté más cerca de llegar a ese target de 3, 4 o 5 millones de usuarios. Entonces creo que es acertado decir que el engagement rate siempre va a ser más alto, o generalmente, salvo en casos extraordinarios, pero no es que sean más efectivos, porque si vos no tenés alcance en publicidad, prácticamente no tenés nada. Tenemos contenido especial para los oyentes que nos envíen su nombre y número de contacto a nuestro correo electrónico escuchandoandoradio@gmail.com. Escríbenos y sé parte de Escuchando Ando. Me decía una influenciadora hace un par de semanas que ella se tomaba una foto, tiene digamos 20.000 seguidoras, se toma una foto y la publica, y esa foto no le llega a los 20.000 seguidores, sino a una parte de ellos. Es algo que parece como injusto. Es como si yo mandara un correo a 100 personas y Gmail decidiera enviárselo solo a 5. O sea, creo que hay una oportunidad de negocio para otras redes sociales donde uno pudiera llegar a enviar un mensaje que realmente le llegara a los seguidores de uno y no a los que el algoritmo quisiera. ¿No es así o estoy equivocado? Bueno, tal vez alguna red social invente cómo hacer que eso pase. El problema es que la gente está creando tantas cantidades de contenidos que es imposible poder publicar los contenidos que crean todos para todos. No da el tiempo. No da el tiempo físico de las personas viendo los contenidos que se crean. Pero tal vez haya algún tipo de backup y alguna posibilidad que si alguien quiere ver, lo pueda ver y que no simplemente no te lo muestre. Pero eso es lo que está pasando. De hecho, hay un tema muy interesante en la neurociencia, y es cómo nuestro cerebro ha cambiado a la hora de interpretar las imágenes. Antes de que surjan todos estos fenómenos de redes sociales, de internet a esta velocidad, el cerebro procesaba una imagen por segundo. Hoy los cerebros de las personas procesan entre 5 y 7 imágenes por segundo. Y eso tiene que ver justamente con la velocidad que las personas están mirando contenido en internet. Están entrenando el cerebro para poder captar y analizar imágenes más rápido. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. En el episodio número 56 hablamos sobre cómo está conformado nuestro cerebro y ahondamos en el cerebro reptiliano. Si ustedes no escucharon el episodio 56, les sugiero que se devuelvan a él antes de continuar con este episodio. Y si ya lo escucharon,
Entonces les damos la bienvenida a este episodio sobre el cerebro límbico. El cerebro no está conectado a un órgano reactivo, está conectado a la pregunta: la última vez que estuve en una situación como esta, ¿qué sensaciones tuve y cómo actué? Y las sensaciones que parecen importar más son las que están dentro del propio cuerpo, que se llaman interocepciones. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Entonces, eso es algo que está pasando y cómo nos estamos transformando, cómo estamos entrenando nuestro cerebro para este tema de ver imágenes más rápido. Y ahí también va a estar el desafío de las marcas. Cuando hay tanto contenido por las redes sociales y las marcas necesitan crear contenido que lleguen a las personas, ya no alcanza con que la marca sea la única que cree contenido. Ya no alcanza con Coca-Cola que sea su único proveedor de contenido o sus cuentas de Coca-Cola. Necesitan inundar el mercado de creadores de contenido, creando contenido de calidad para que más personas lo vean y estar más presentes. Porque el contenido en internet, para hacer una analogía, es como eran antes las vitrinas en los negocios o las vidrieras, ¿no? Cuanto más grande es la vitrina, más vende el local, más gente te ve y más ventas tenés. O si estabas en el negocio de la esquina, te veía más gente y vendías más. Bueno, acá con los contenidos es lo mismo. Cuanto más contenido generes, más gente te ve y más vas a vender. Entonces, creo que hay un gran desafío de ese lado, por el lado de las marcas y por el lado de las redes sociales, cómo hacen para que un porcentaje más alto justamente de las audiencias de las marcas y de los influenciadores puedan ver sus contenidos. Pareciera que de todo las marcas y las personas han creado bastante contenido, pero hay algo que no han creado y es audio. Muchas marcas ni siquiera tienen voz. ¿Qué opinas de los podcasts? No, me encanta y te felicito por la iniciativa. Justamente nosotros estamos analizando el negocio de podcast. Creo que todavía hay un desafío a la hora de las marcas con el tema de cómo medirlo, pero creo que también, como cualquier desafío, uno lo trabaja y lo resuelve, ¿no? Yo creo que es una tendencia a la que hay que prestarle mucha atención. Estaba viendo unos estudios que decían que el 35% de los millennials de Estados Unidos escucha podcast al menos una vez a la semana. Entonces creo que es una tendencia creciente, súper interesante, y cada vez más yo también encuentro conocidos que escuchan podcast, ¿no? Creo que es imparable, algo que parecía, no, ¿cómo va a ser algo tan largo y de audio y sin imagen y demás? Y creo que nada, al revés, creo que es como antes, cuando la gente buscaba su espacio para leer su libro, ahora buscan su espacio para escuchar su podcast. Y creo que las marcas le van a comenzar a prestar mucha atención muy pronto, muy pronto. En Estados Unidos ya están comenzando a aparecer plataformas. De hecho, hay una agencia muy famosa de Estados Unidos, con base en San Diego, en California, que nos pidió si nosotros le podíamos desarrollar su plataforma de podcast, así como está la de influencers, hacerle como una réplica orientada a podcast. Nosotros analizamos todo el tema, estuvimos viendo mucho. Como te decía, el desafío está en la medición, pero las empresas en Estados Unidos están buscando dónde invertir en podcast. Entonces creo que es algo súper atractivo y que cada vez va a tener más aficionados. Esto es va a ser creciente y hasta imparable. Cambiándonos de carril, ¿cómo maneja Fluviv y qué experiencias han tenido con los políticos? ¿De qué manera trabajan los influenciadores y los políticos de la mano, y si lo hacen con Fluviv o no? No, nosotros somos apolíticos. Entonces intentamos no hacer nada con políticos. La verdad que preferimos trabajar para las marcas, construir contenidos orgánicos, contar experiencias a través de contenido, enfocarnos en calidad de contenido, enfocarnos en automatizar procesos, y no hemos trabajado en Fluviv para políticos. No, desde nuestra visión no encontramos del todo el match de los influenciadores y los políticos. No quiere decir que no se pueda hacer una campaña, por supuesto que se puede hacer, pero yo creo que la política se rige mucho desde el lado del usuario, del que va a votar, del votante, desde una visión y desde un estilo de vida, y es muy difícil que un influenciador se le pague por eso. Generalmente el que tiene afición por un partido político, por una idea política, lo va a votar y lo va a comunicar y va a apoyar, porque está al final ayudando a su país en su visión de lo que cree, ¿no? Entonces, nosotros por ese lado no lo hemos visto, pero hemos lanzado hace un año una plataforma que se llama Advocates Pro, que así como los podcasts que has tenido una excelente visión, creo que esta es otra buena visión del lado nuestro, que es una plataforma que le permite a instituciones hacer campañas de publicidad a través de las redes sociales de sus colaboradores.
Entonces, te permite, si sos un partido político, afiliar a todos tus partidarios a esta plataforma y convertirlos en tus propios influenciadores. Entonces, desde ese lado sí estamos abiertos porque somos un proveedor de tecnología, pero no nos vinculamos con intentar cambiar pensamientos o tendencias del lado de los influenciadores. Y esta plataforma, así como lo de podcast, está creciendo muchísimo en Latinoamérica. Ya muchas marcas se han dado cuenta que tienen a sus propios influenciadores adentro y que no tienen que buscarlos afuera o que los pueden complementar con los de afuera. Y es una plataforma que ya está usando en Colombia Telefónica, Servientrega, Efectio, Renault, y varias marcas más que en este momento no me acuerdo. Y nada, también es parte de la creación de contenido, es parte del engagement rate más alto. Porque que te hable una persona siempre va a generar más confianza que te hable una marca. Y si encima esa persona trabaja en la empresa y vos la conocés, le vas a creer mucho más. Entonces, las conversiones que estamos generando con la plataforma de Advocates Pro son las más altas que jamás vimos en la industria publicitaria, por lo menos en Colombia, que es donde hemos lanzado el producto. La verdad que el nivel de conversiones y las tasas de conversiones que estamos logrando con Advocates, con los mismos empleados de las empresas, son altísimas. Y el 90% de los clientes que han probado esta plataforma, lo mismo, ya han sido clientes recurrentes y ya vamos por la versión 2. Y es una plataforma que actualmente trabaja con Facebook, Twitter y LinkedIn. Acá es donde innovamos y comenzamos a agregar esta red social LinkedIn, que también se está transformando, que no la mencioné antes. Que bueno, antes era más una plataforma para buscar trabajo y hoy se vuelve un espacio de networking, se vuelve un espacio de intercambio de ideas profesionales, y un espacio para compartir justamente contenidos de las empresas. Y quién mejor para hacer eso que los mismos empleados. Fíjate, Sebastián, que hace unos años mi hija tenía unos 12, 13 años y estaba tratando de encontrar mujeres a quien ella pudiera seguir, que fueran ejemplo a seguir, influenciadoras para ella. Hay personas estrellas de pronto que la pudieran guiar de lejos y ella seguir un camino parecido al de ellas. Hace unos años, como tú bien sabes, Colombia estaba permeado por el narcotráfico y la mayoría de las mujeres que se destacaba desafortunadamente tenían pésimo historial y no eran buenas influenciadoras para mi hija. Encontré que había como un vacío en el cual hacía falta mujeres de 20, 25, 28 años que comunicaran cosas positivas para todas estas jovencitas que podían seguir un camino parecido al de ellas. Ha pasado con Fluviv de pronto que hayan encontrado baches en los influenciadores, en el sentido de que no existe un influenciador para cierto nicho o para cierto público y hace falta alguien que se forme como influenciador y llegue a liderar ese camino. ¿Ocurre eso? ¿Hacen falta influenciadores? Yo creo que hoy en día no, porque justamente por la facilidad que tienen las personas de crear contenido a través de sus smartphones. Entonces hoy ya cualquier persona que es especialista en un tema, que es bueno con un tema, ya crea contenido sobre ese tema y se termina volviendo un influenciador, un referente en esa categoría. Pero si vos me preguntás, cuando empezamos en Colombia, me acuerdo perfecto que uno de los primeros clientes en el año 2013, que fuimos con Juan David, mi socio, a una reunión, nos pidió influenciadores que fueran baristas de café. De hecho, que yo ni siquiera sabía que eran los baristas de café en ese entonces, desde mi ignorancia. Y ahí sí no conseguimos influenciadores que sean baristas de café. Pero creo hoy hay influenciadores de todo tipo y de todos los rubros. Nosotros en Fluviv tenemos más de 200.000 influenciadores ya registrados en nuestra plataforma de 22 países distintos. Todos los días se registran más de 100 influenciadores. Estaba viendo el registro de los últimos 3 meses, se registraron 1.600 influenciadores. Bueno, ya me olvidé, pero el promedio como a 150 por día habíamos subido el promedio. Entonces creo que cada vez más hay creadores de contenido y también que la tendencia cambia de que las personas quieren este tipo de trabajos, quieren trabajos que les den independencia, que puedan manejar sus tiempos, y creo que es parte de este fenómeno llamado economía colaborativa, ¿no? Que parte de la economía colaborativa, como lo puede ser Uber, Airbnb y demás, es que las personas generen ingresos también con la libertad de sus tiempos y colaborando con un buen servicio hacia el otro lado. Pero creo que parte de la base, si uno tiene que marcar dos grandes pilares de la economía colaborativa, creo que uno es que tenga base tecnológica y que el otro es que justamente te dé libertad para administrar tus tiempos en lo referido al trabajo. No, que esa es la tendencia. De hecho también el 65% de los universitarios en Estados Unidos, y te menciono cifras de Estados Unidos porque generalmente hacen más este tipo de
de análisis, estudios y documentación, y las tenemos muy frescas, quiere trabajar en este tipo de economías colaborativas sin tener que ir a una oficina, sin tener que tener un trabajo fijo. Sebastián, gracias por tu tiempo, gracias por tu información, por compartirnos esta información en este episodio tan especial. Muy generoso con todo lo que nos has enseñado, hemos aprendido, pero sobre todo, por encima de todo, gracias por inspirarnos, porque somos muchos los que estamos emocionados de escucharte y de tener tan buena información para seguir emprendiendo aquí en Escuchando Ando. No, gracias a ustedes por la invitación, muchos éxitos con Escuchando Ando, los voy a escuchar más seguido y nada, y estoy seguro que dentro de poco van a ser los próximos influenciadores de Colombia, así que felicitaciones y muchas gracias por el espacio. Nos vemos en el camino y mientras nos vemos nos escuchamos en Escuchando Ando. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.